Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Estaremos estudiando esta parte de la palabra de Dios, aunado a algunos versículos más. El domingo pasado hablábamos acerca de un enemigo al cual enfrentamos todos los hijos de Dios. Les comentaba que mientras estemos en esta tierra vamos a tener 3 enemigos contra los cuales vamos a luchar siempre. Una persona que ha puesto su confianza en el Señor entra en una guerra constante y cotidiana contra todo lo que el enemigo dice, pero también contra lo que nuestra carne o la naturaleza pecaminosa tiene. Esos son los 3 enemigos a los que nos enfrentamos. Número 1, el diablo. Yo creo que si le bajamos un poquito ahí que no chille tanto. Número 2, nuestra naturaleza pecaminosa. Y número 3, el mundo, que es la ideología que gobierna en cada época, en cada cultura y en todas las generaciones. Estos 3 enemigos fueron derrotados en la cruz del Calvario por el Señor Jesucristo. Es decir, luchamos contra ellos no para derrotarlos, pero como cada uno de estos 3 son expertos en la mentira, siempre quieren hacernos creer que ellos ya ganaron la victoria. La fe y la confianza de nosotros como hijos de Dios al ponerlo en Cristo Jesús es lo que nos hace mantenernos firmes en esta victoria, es lo que nos hace mantenernos constantemente disfrutando la vida de Dios. Y quiero hacer referencia a 2 o 3 cosas. Número 1, el diablo no puede robarte lo que Dios te ha dado, porque ya está vencido. ¿Sí me escuchó? Pero como es padre de mentira, te puede hacer creer que tú ya no tienes la bendición de Dios y nos hace vivir de esa manera. Número 2, tu naturaleza pecaminosa te va a acompañar hasta el último día de tu vida aquí en la tierra. Y cuando hablamos de nuestra naturaleza pecaminosa, hablamos de las tentaciones, hablamos de la inclinación que tenemos a pecar y también el deleite que encontramos a veces en pecar. Aunque somos hijos de Dios y aunque tengamos 50, 40, 90 años en la tierra conociendo al Señor Jesucristo, esta carne, hermanos, todavía nos va a seguir dando guerra. Y el tercer enemigo es el mundo. Y no importa dónde vaya la iglesia y se esconda, si compráramos una montaña y nos fuéramos a vivir allá y nos apartáramos y apagáramos todas las televisiones, la radio y todas las cosas, todavía vamos a estar en el mundo y el mundo tendría influencia sobre nosotros. El hecho de que usted tenga una naturaleza pecaminosa no es evidencia de que Dios se ha olvidado de usted. De hecho, pareciera que entre más nos acercamos a Dios, esta naturaleza pecaminosa, esta carne, más empieza a levantarse y haciéndonos creer que nos puede derrotar. Lo interesante es que la Biblia dice que Cristo en la cruz del Calvario avergonzó al diablo, derrotó a nuestra carne, acabó con el pecado y también acabó con el mundo. Pero hago referencia a lo que decía Charles Spurgeon. Estos 3 enemigos, hermanos, son tan fuertes que aunque ya están crucificados, nos siguen dando lata todos los días. Lo que quiero decirle es que no podemos descuidarnos un momento y no podemos considerar que somos más inteligentes que el diablo, que somos más fuertes que nuestra naturaleza pecaminosa y que vamos a cambiar el mundo. Es imposible. No somos llamados a cambiar el mundo. Somos llamados a predicar el Evangelio. Y quien transforma el mundo es el Señor Jesucristo. No nosotros. No es nuestra labor convencer a la gente para que sean diferentes. Somos llamados a vivir de una manera tan desafiantes que las personas necesiten voltear a ver a Cristo. Y en esta hora me gustaría hablar del segundo enemigo, de esta realidad que enfrentamos todos los días. Así que como tenemos a un enemigo muy mentiroso y muy astuto que es el diablo, una de las estrategias que usa él para hacernos creer que no somos hijos de Dios es la debilidad de nuestra carne.
pero todos somos tentados. No hablaremos de la tentación solamente en esta hora, sino lo que es en sí la carne. Si va conmigo, Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 17. Dice la palabra de Dios: así que les digo, perdón, estoy en Efesios yo. Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17. Así que les digo, dice la palabra de Dios, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos ¿de quién? De la carne. Nos está dando la elección correcta. Vivan por el Espíritu. Versículo 17. Porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu. Y a su vez, el Espíritu desea lo que es contrario a la carne o a la naturaleza pecaminosa. Los dos se oponen entre sí. Los dos se oponen entre sí. De tal manera o de tal modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. La Biblia es bien clara y nos está diciendo que hay una lucha constante entre el espíritu y la carne. Todos los días, cuando tú te levantas en la mañana, decides si vas a vivir para el espíritu o decides si vas a vivir para la carne. No hay punto medio. Aquí no hay color negro, color gris y color blanco. O es negro o es blanco. O es la carne o es el espíritu. Es curioso cuando alguien dice, hermano, yo soy medio cristiano. No, no puedes ser medio cristiano. O eres cristiano o no eres cristiano. ¿Sí? Es que es poquito cristiano. No puede haber poquito cristiano. Escucha. Cuando somos lavados con la sangre de Cristo, en una fracción de segundo, todos nuestros pecados fueron perdonados y hay una nueva naturaleza puesta en nuestra vida, guiada por el Espíritu de Dios. Y es total y completa, no a medias. Pero eres santo, eres justo delante de Dios por la sangre de Cristo. Lo que nosotros creemos que somos medio cristianos es la lucha que enfrascamos todos los días, en donde hay días, hermanos, que la carne gana y hay días que el espíritu gana. Donde hay días donde nos sentimos que andamos flotando sobre las nubes y que nunca vamos a fallar, pero mientras hay días que vivimos en la derrota creyendo que el Señor nos ha abandonado porque somos los peores hijos. Pablo nos dice, no es la victoria que tú tengas sobre la carne lo que te hace hijo de Dios. Lo que nos hace hijos de Dios es la sangre derramada en la cruz del Calvario, donde Cristo venció a la carne. Pero todos los días tenemos que tomar esta decisión. O seguimos al Espíritu o seguimos a la carne. Pablo dice, esta lucha la vas a tener siempre y constantemente. ¿Se escucha bien? Constantemente. Nunca vas a dejar de luchar contra la carne, porque nunca vas a dejar de tener naturaleza pecaminosa. Y es tan interesante, usando lo que dice el Señor Jesucristo, no puedes separar el trigo de la cizaña, porque si quitas la cizaña, vas a lastimar el trigo. Si nosotros le preguntáramos al Señor, Señor, ¿por qué no me quitaste la naturaleza pecaminosa cuando me vine a ti? Porque Dios se glorifica en nuestras debilidades y tenemos que ser igual que las personas a las que nos están rodeando y mostrarles que aunque la naturaleza pecaminosa es fuerte, en el que hemos puesto nuestra confianza es más fuerte. Por eso no te va a quitar las tentaciones. Por eso estás expuesto todos los días. Por eso todos los días estás en esta lucha. Si va quedando claro esto, nunca se te va a quitar la naturaleza pecaminosa. Solamente hay alguien o hay personas que no batallan con la naturaleza pecaminosa. ¿Sabe quiénes son ellos? Los que no han rendido su vida a Cristo. La evidencia que tú estás luchando contra la carne, esa es la evidencia que eres hijo de Dios. Para una persona que no ha rendido su vida a Cristo, no batalla con la carne, la complace y es esclavo de ella. Esta es la gran diferencia.
Pero es curioso cuando llega alguien y dice, pastor, es que viera cómo estoy batallando contra este pecado. Gloria a Dios, estás batallando contra él. No estás complaciéndolo, estás batallando contra él. Es la evidencia de que eres parte del cuerpo de Cristo. Hermano, caí en este pecado. Dios me abandonó. La buena noticia es que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. La carne no va a ganar la victoria sobre ti porque ya está derrotada y no te gobierna. Tú eres de Cristo. Pero estamos luchando contra ella. Estamos en esta lucha. Pablo nos da características de cómo es las personas que viven complaciendo la carne. Efesios 4, versículo 17 al 19. Vayamos rápido, por favor, a la palabra de Dios. Efesios 4, versículo 17 al 19. De nueva cuenta, dice la palabra de Dios de esta manera. Así que les digo e insisto en el Señor que no vivan con más pensamientos frívolos, como quienes, como los paganos, como los que no conocen a Cristo. ¿Qué es un pensamiento frívolo? Un pensamiento frívolo es un pensamiento hueco, sin sentido. Ya no vivan, dice el apóstol Pablo, como vivían antes, llenando su cabeza de pensamientos que no los llevan a ninguna edificación, que no los llevan a nada bueno y que solamente lo que están haciendo es robarle la paz. Una persona que vive sin Cristo tiene pensamientos frívolos. Del ocio te lleva a la maldad y de la maldad te lleva a la complacencia del pecado. Somos hijos de Dios, somos lavados con la sangre de Jesús, pero todavía tenemos la capacidad de decidir con qué se va a llenar nuestro pensamiento y qué va a gobernar nuestro pensamiento. El apóstol Pablo dice, aquellos que viven con esos pensamientos frívolos, vaya conmigo al versículo 18, dice, viven así a causa de la ignorancia que les domina. Ignoran a Dios, ignoran los caminos de Dios, ignoran el sacrificio de Cristo, ignoran lo que Dios demanda, ignoran, es decir, viven con pensamientos frívolos porque la ignorancia de Dios, no conocer a Dios, los lleva a vivir de esta manera. El peligro está que para nosotros que hemos sido lavados con la sangre de Jesús, esto es una tentación constante. Y muchas veces nuestros pensamientos también están tan huecos, sin llenos de vida y sin conocer a Dios, porque estamos ignorando a Dios. La carne es fuerte, mientras nosotros seamos débiles en el conocimiento de Dios. Oseas dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Si tú no estás conociendo a Dios, siempre estarás siendo presa fácil de las mentiras de la carne. De hecho, una de las mentiras favoritas del enemigo es hacernos creer que tú eres una persona tan fuerte, tan capaz, y tú eres un hombre y una mujer que tiene tanta fe en Cristo, que no necesitas leer la Biblia todos los días y que no necesitas orar todos los días para poder tomar decisiones importantes y para poder afrontar la vida. Es por eso que el diablo no huye de una iglesia que esté modernizada. El diablo tiembla a una iglesia de hombres y mujeres, de familias que dependen de la palabra y de la oración constantemente. No son las actividades que hacemos lo que hace temblar al diablo, es que nuestro pensamiento esté ocupado por la palabra de Dios. Porque no hay otra fuente en la cual tú puedas conocer a Dios sino a través de la Biblia y de la oración. Alguien puede decir, hermano, es que la predicación estuvo muy buena el domingo, pero ese alimento no te basta para toda la semana. Tú necesitas doblar las rodillas todos los días y leer la palabra de Dios todos los días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Porque aunque la carne ya está vencida, ¿cómo da lata la condenada? O sea, está siempre luchando y pataleando. Necesitas tomarte de la mano de Dios todos los días.
Otra cosa que dice el apóstol Pablo es la dureza de sus corazones. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Hay ignorancia en su pensamiento, hay dureza en su corazón y por lo tanto no entienden lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Y en la práctica, dice el versículo 19, han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Cuando lees estas partes de la Biblia, hermanos, en lugar de pensar, así estoy yo, si tú ya te rendiste a Cristo, tú no estás así. Si te fijas, estás luchando contra esto. Si te fijas, los actos que antes a ti te daban alegría y eran como un triunfo, ahora dices, me da vergüenza pensar que antes los hacía. Me da vergüenza saber que en un momento lo hice. Mientras que alguien que está viviendo en la carne se deleita en lo que es vergonzoso y se deleita en lo que es indecente. Ya no estás en esto. Estás luchando contra esto. Es que, hermano, miré una película y salió una escena que yo no quería ver. ¿Perdí mi salvación? En ninguna manera. Es que tuve un pensamiento que no era lo más decente que había. Tu naturaleza quiere gritar y decirte que no has cambiado. Pero el apóstol Pablo dice, la carne te lleva a vivir sin vergüenza, deleitándote en cosas que Dios dice que son indecentes. No sé si estoy siendo lo suficientemente claro en esto, hermano. Estás luchando contra esto, pero no te estás complaciendo en eso. Y de hecho hay cosas tan vergonzosas que tú no las vas a confesar a nadie ni con nadie. Solamente es entre Dios y tú. Porque no necesitas saber ningún líder, ningún pastor. Necesita conocer tus pecados para que estos sean perdonados. El único que necesita conocer tus pecados es aquel que murió por ellos en la cruz del Calvario. Porque Él es el único que puede perdonar tus pecados. Nadie más. Pastor, ¿necesita saber lo que yo hice? No. ¿No le interesa mi vida? Mucho. Y porque me interesa mucho tu vida, no necesito conocer tu pasado. Si te estoy conociendo de aquí en adelante, lo que me interesa es conocer tu futuro y disfrutar la obra que Dios está haciendo juntamente contigo. En eso nos alegramos. Es que, hermano, es necesario que sepan de dónde me rescató el Señor. No, no es necesario. Necesitan que sepan lo que Dios está haciendo contigo ahora en adelante. La vida en Cristo no es una vida que se vive en el pasado, es una vida que se vive en el presente y hacia el futuro. Antes podías ser como ese tipo de personas, pero hoy tu corazón ya no es duro, tus pensamientos no son frívolos y ya tienes vergüenza. Lo iba a decir de esa manera, ya no somos sinvergüenzas, somos personas que tienen la capacidad para reconocer, esto no le agrada a Dios y tengo que huir de ello. ¿Ven? ¿Se escucha bien allá atrás? Tenemos que luchar constantemente contra esto. La evidencia de que tu carne es quien te domina es la dureza de tu corazón, es la falta de entendimiento de Dios y que no tengas vergüenza para hacer las cosas inmorales. Pero todos, por la sangre de Jesús, hemos sido rescatados de esto. Vivimos en otro plano. Sin embargo, la Biblia nos da instrucciones de cómo vivir esta vida. Y es ahí donde me gustaría centrarme, qué es lo que el Señor nos dice. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 22. Perdón, nos regresamos al versículo 20. Efesios capítulo 4, versículo 20. Quiero compartir con usted 3 cosas que tenemos que hacer todos los días, a cada instante, para poder vencer a la naturaleza pecaminosa. Efesios 4, el mismo capítulo, versículo 20. Dice el apóstol Pablo, ¿no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? La dureza del corazón, el entenebrimiento, el corazón duro,
la conciencia cauterizada, esto no es la enseñanza. La enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Y luego dice el apóstol Pablo, si de veras se les habló y enseñó de Jesús, según la verdad que está en él, esta es la enseñanza. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían, número 1, quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. ¿Quieres vencer la carne? Número 1, dice el apóstol Pablo, tienes que quitarte el ropaje de la vieja naturaleza. Todos los que estamos aquí, hermanos, antes de llegar a Cristo, éramos conocidos o reconocidos por ciertas actitudes. No, hombre, esta mujer no dice una palabra buena sin decir 10 malas. No, hombre, este hombre era el que tomaba más en las fiestas. No, mi tío era bien divertido cuando nos llevaba a hacer tales cosas. Todos podemos tener una etiqueta con lo que nos distinguía antes la gente. Dice Pablo, al venir a Cristo y para vencer la naturaleza pecaminosa, tienes que despojarte de esa vieja naturaleza. Ya no eres el mismo ni la misma. La palabra de Dios dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El problema es cuando nos jactamos de eso. No, yo me acuerdo que en el mundo hacía tal cosa. Y hay gente que habla de su vida pasada, hermanos, como si fuera un triunfo. Como si tuvieran algo de qué alegrarse, como si estuvieran presumiendo de lo que hacían antes. No, hermano, y yo era el que decía, y yo era el que hacía, pero todavía se les llena la boca de orgullo por aquello que Cristo ya les perdonó. Escucha bien, tu pasado puede ser motivo de vergüenza, pero tienes que despojarte de él y entender que hay nuevas cosas que el Señor tiene para ti y ya eso quedó atrás. Como diría el poeta, y que usamos el domingo pasado, ya lo pasado, pasado. Queda atrás. No te jactes de lo que te tienes que avergonzar. Número 2, Efesios capítulo 4, versículo 23, dice, lo primero es despojarte de la vieja naturaleza. Número 2, el versículo 23 nos dice, tienen que ser renovados en la actitud de su mente. Así como el diablo ataca en nuestra mente y es el campo de batalla de Satanás, la carne también usa la mente para tratar de esclavizarnos. Pablo dice, tienes que cambiar la actitud de tu mente. ¿Quieres conocer a Dios? Tienes que cambiar la actitud de tu mente. ¿Quieres disfrutar a Dios? Tienes que atacar la actitud de tu mente. ¿Quieres descubrir las promesas de Dios? Tienes que cambiar la actitud de tu mente. Escuche bien. Todo fracaso o toda victoria no viene de afuera, empieza en tus pensamientos y en tus actitudes. El enemigo es tan astuto que solamente orilla a pecar, pero él siempre te va a decir, yo no tuve la culpa de que pecaras, no te obligué, no te forcé, no te puse una pistola, es lo que tú quisiste. Y la verdad es que va a tener razón. El diablo no puede obligarte a hacer nada. El diablo no puede llevarse la culpa cuando tú pecas. Por eso es que nosotros pagamos las consecuencias del pecado, no él. Tenemos que conocer las artimañas de él, pero también tenemos que renovar la actitud de nuestra mente. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos capítulo 8, versículo 5. El apóstol Pablo nos habla cómo es esta lucha. Dice la Biblia, los que viven conforme a la carne, ¿qué es lo que hacen? Fijan la mente en los deseos de la carne. Quien está viviendo complaciendo a la carne, no es porque hay demonios que lo estén controlando o que el diablo lo está orillando. Escuche bien. Tus acciones son resultados de lo que está en la mente. ¿Sí me escuchó? Nadie peca por casualidad.
Todo pecado que se lleva a cabo, primero empezó aquí. Y se empezó a germinar. Y después de estar jugando en la imaginación y pensando, bajó a los sentimientos. Y empezaste a ver ese pecado como si fuera lo más deseable. Y ese pecado y ese deseo se convierte en una obstinación de tal manera que si no lo tienes, no eres feliz. Lo más peligroso es que la cosa que tú estás deseando ni es buena, ni es agradable, ni te hace falta. Pero cuando la mente ya trabajó y se convirtió en deseo, tú lo estás viendo como lo mejor. Para un hombre o para una mujer que comete adulterio, la persona que está siendo objeto de su deseo fuera de su matrimonio no es mejor que tu esposa ni tu esposo. No es mejor que la persona que tú tienes al lado. Escucha bien. Es tu mente que te está haciendo creer que la persona que te ama no es tan buena como la que te está mintiendo y te está diciendo, si fuera yo, te trataría diferente. Si fuera yo, te haría tal cosa. Si fuera yo, y empiezas a crear en tu mente una figura que no es real, pero que tu naturaleza pecaminosa te está llevando a desear como si fuera lo mejor. Y cuando lo pruebas, saboreas la muerte y no el deleite. ¿Alguien está aquí esta mañana? Si usted está casada, si usted está casado, y alguien le está endulzando el oído, haciéndole creer que él o que ella es mejor partido que su esposo, que su esposa, lo que tienes que hacer es lo que dice Pablo: huye de ahí, vete de ahí, porque así trabaja la tentación. Y no solamente en esta área. El que roba, muchas veces roba las cosas y cuando las tiene en sus manos, dice, necesito más. Necesito más. ¿Por qué? Porque estás teniendo un engaño en tu mente que te hace creer que necesitas eso. Y cuando lo tienes, no te satisface. Por eso quien roba está en la práctica de seguir robando y seguir robando y seguir robando. Y dices tú, si tiene todo, ¿por qué lo hace? Que no lo puede controlar. ¿Alguien está aquí? Quien va a mentir o engañar, cuando empieza a hablar con la mentira, ya planeó en su mente lo que iba a decir. Y de hecho es bien sorprendente la gente que echa mentiras tan inteligente que son, hermano. Si lo usaran para el bien, serían excelentes escritores, pero lo usan para el mal. Estás maquinando en tu mente y tratas de atraer algo que en realidad no necesitas. Ese es el trabajo. Ahora, y esto no es algo nuevo. Santiago lo describe de esa manera y dice, si alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios, sino cada uno es tentado por sus malos deseos que ya tiene y después piensa cómo lograrlo y cuando se concibe el pecado, disfruta la muerte. Santiago capítulo 1 del versículo 17 en adelante. No cambia la forma de trabajo de la naturaleza. Pablo dice, los que viven para la carne o conforme a la carne es porque han puesto sus deseos en la mente o la mente en los deseos de la carne. En cambio, ¿está conmigo todavía aquí? Digan amén para que se escuche. Gracias, hermanos, ya se despertaron. En cambio, dice Pablo, los que viven conforme al Espíritu. ¿Cuál es el secreto para vivir en el Espíritu? Oh, hermano, vino el apóstol y me puso las manos. Hermano, tal pastor oró por mí y me transfirió la unción. Hermano, tal hombre es el que me bautizó a mí en las aguas. Nada de eso sirve para ser espiritual. Escuche muy bien. Los que viven conforme al Espíritu y agradando al Espíritu, esto es lo que han hecho.
han fijado su mente en los deseos del Espíritu. Nadie puede controlar tu mente, solamente tú. Si tú estás viviendo conforme a la carne, la evidencia es que tus pensamientos están en la carne. Si tú estás viviendo en el Espíritu, es porque estás pensando en el Espíritu. Y esta elección de la actitud de tu mente, nadie la puede cambiar, nadie la puede tomar por ti, es tu decisión. ¿Sí me escuchó? Tú puedes venir y decir, hermano, ore por mí para que el Señor me ayude a vencer esta tentación. Con gozo oramos por ti. Hermano, oren por mí porque estoy pasando por una situación tan difícil y no sé qué puedo hacer. Vamos a orar, que el Señor te anime. Lo estamos haciendo. Pero tú no puedes venir y decirle a alguien, hermano, ayúdenme a cambiar mi forma de pensar. Eso es tuyo. Tú lo decides. Nadie más. Y hay personas que conocen la palabra de Dios, que han experimentado la presencia de Dios, que ya no se jactan de su pasado, que están esforzándose por agradar a Dios, pero no se dan cuenta que lo que más controla todo su ser es su pensamiento. Y es ahí donde está la peor batalla. ¿Sí me escuchó? Sigamos leyendo, versículo 6. La mente gobernada por la carne es muerte. ¿Quieres saber si tu mente está gobernada por la carne? Dice el apóstol Pablo. Evalúa tus pensamientos. Lo que tú estás pensando en este momento, ¿te da muerte o te da vida? Si cuando estás solo o estás sola, los pensamientos que vienen son, ya se acabó todo, Dios te ha abandonado, Él ya no está contigo, ese pensamiento es un pensamiento de muerte y no es de Dios. Tienes que quitarlo de tu cabeza. Inmediatamente. Porque el pensamiento que viene de Dios es vida y paz. Ningún pensamiento que venga de Dios te va a quitar la paz y te va a quitar la tranquilidad. Escuche bien lo que le voy a decir. Si tus pensamientos están siendo pensamientos de muerte, es muy probable que en cualquier oportunidad quieras cometer un pecado. Pero si tus pensamientos se están llenando de paz, es la forma en la cual tú no desearás más de lo que tienes, sino que estarás contento, como dice el apóstol Pablo, porque eso es lo que Dios quiere que tenga. Él me va a sostener, Él me va a fortalecer, Él me va a ayudar, porque Él está conmigo en este momento. Cristo no está contigo porque tú seas perfecto o perfecta. Cristo no está contigo porque nunca has fallado. Cristo está contigo porque Él ha prometido estar contigo y Él está contigo porque tú lo necesitas, nada más. Pero Él está ahí contigo. Lo necesitamos. Versículo 7. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni tampoco es capaz de hacerlo. Qué maravilla es esto, hermanos. Un cristiano no es alguien que tiene mucha fuerza de voluntad y deja de pecar. ¿Me escuchó bien? Un cristiano no es alguien que tiene mucha fuerza de voluntad y que deja de pecar. Eso es imposible. Tú no puedes vencer el pecado con tu fuerza de voluntad. Y si hasta aquí usted no ha caído en el pecado y no se complace en el pecado, no es por su fuerza de voluntad. Es por el Espíritu de Dios que habita en usted y por la gracia que le fortalece constantemente. Es la obra de Cristo y no es tu obra. Nuestra fuerza de voluntad no tiene injerencia en la obra que el Espíritu Santo está haciendo. Pablo dice, no hay nada en nuestra naturaleza, en nuestro cuerpo, en nuestra carne, que pueda someterse a Dios.
¿Sí me escucha alguien aquí? ¿Sí? Mucha gente dice, hermano, es que el dominio propio es igual que la disciplina. No, no es igual. Tú necesitas el dominio propio, pero eso es un fruto del Espíritu, no de tu naturaleza ni resultado de tu fuerza de voluntad. ¿Todavía están aquí, hermanos? Escuche, los que viven según la carne, dice el versículo 8, no pueden agradar a Dios. Entonces, si no es mi fuerza de voluntad lo que me hace vencer el pecado, ¿qué es? Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 2 nos da la respuesta. Si no hay nada en mi cuerpo que pueda vencer el pecado, necesito la ayuda de alguien que venció al pecado y que nunca fue vencido por él. Colosenses 3, versículo 1 dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. El versículo 2 dice, concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Quieres tener una mente para el Espíritu? Concentra tu atención en las cosas de arriba. ¿Quieres vivir para el Espíritu? Concentra tu atención en las cosas de arriba. Estoy en una necesidad muy grande. Clama a Cristo, mira a Cristo, espera en Cristo. Es que mi matrimonio no va muy bien, algo está pasando. La tentación es buscar otra alternativa y la Biblia te dice, mira a Cristo. Es que tengo que echar esta mentira para salir de este apuro o para ascender en el negocio. Mira a Cristo, contempla a Cristo y espera en Cristo. Cristo es el camino para toda circunstancia que nosotros vivimos. Cristo es la verdad en medio de cualquier pregunta que nosotros nos hacemos. Y Cristo es la vida en medio de la muerte que el pecado quiere hacernos creer que tenemos. Cristo es todo. Mira a Cristo, depende de Cristo, busca a Cristo. Es como si el apóstol nos dijera, estás luchando contra la carne, pero no te centres en la carne. Es que yo soy débil, es que yo soy borracho, es que yo soy mentiroso. No te centres en la carne. La carne te quiere distraer y tú debes de centrarte en Cristo. Nuestra mirada está en Cristo. Mira a Cristo. ¿Cómo ponemos nuestra atención? No lo vamos a leer, solamente quiero decirle que el Salmo 1 nos dice, bienaventurado el varón que no se ha sentado en silla de escarnecedores. Y no sabemos esta parte. Y ahí está nuestra fuerza de voluntad. Es que yo ya no voy, hermano, con aquellos amigos. Es que yo ya no me siento en este lugar. Es que yo ya no escucho esa música. Eso no vuelve tu mente una mente del Espíritu. Lo que tienes que saber es lo que dice el Salmo 1, versículo 3. El versículo 3, es lo que llena tu mente del Espíritu. Es bienaventurado aquel que medita en la ley del Señor de día y de noche. Ese es bienaventurado. Es decir, la bienaventuranza no está cuando dejaste de ir a ciertos lugares, sino la bienaventuranza está cuando te dispones todos los días a meditar en la palabra de Dios, y no solamente 5 minutos, sino de día y de noche. Tu pensamiento está lleno de la palabra de Dios. Cuando tú ves a alguien que vive en preocupación, es que la palabra de Dios no está ocupando el primer lugar en su pensamiento. Lo puedes saber de memoria y te va a recitar el Salmo 23, Juan 3:16, el Salmo 117, y de chiquita yo daba clases en la escuela dominical y de grande he predicado en grandes lugares. Eso no transforma tu mente. Lo que transforma tu mente es que la palabra gobierne tus pensamientos
Y que cuando el enemigo te dice una mentira, tú lo puedes contrarrestar con una promesa que el Padre ya te ha dado antes de que llegara el problema. La mente del Espíritu no es una mente que hace milagros. La mente del Espíritu es una mente llena de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos? Conocer y entender a Dios a través de la palabra. ¿Alguien está aquí esta tarde? Regresamos a Romanos 8, versículo 12. Vaya por favor conmigo ahí. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 12. Por lo tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, entonces vivirán. Según la Biblia, nuestro cuerpo está viciado por hábitos y costumbres que traíamos del mundo. Pero lo único que cambia los hábitos es que tú centres tu atención en Cristo mediante la palabra de Dios que nos da la vida en el Espíritu. Eso es un recordatorio nada más, es algo tan sencillo que ya conocemos. Y la tercera lección que tenemos que hacer, vaya conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 24. Lo que Pablo nos dice es, pónganse el ropaje de la nueva naturaleza creada a la imagen de Dios, la cual es en verdadera justicia y santidad. No lo que tú inventas como santidad, sino verdadera santidad. Hay gente que inventa su propia santidad, hermanos. Y eso no es conocer a Dios. Hermano, yo hice un pacto con Dios que cada vez que iba a predicar me iba a rasurar. Eso es la santidad. No, cualquier cosa que tú inventas no viene de Dios. La verdadera santidad no te carga, ni hace el camino cristiano fastidioso. La verdadera santidad es un deleite, porque estás agradando a aquel que murió por ti. Esa es la ropa nueva. Y en la práctica, el apóstol Pablo nos da, a partir del versículo 25, 3 ejemplos muy claros. Pablo dice, ¿cómo sé que estoy vestido con la nueva naturaleza? Y luego empieza a decir en el versículo 25, dejando la mentira. En la vieja naturaleza, yo uso la mentira. En la nueva naturaleza, dice el apóstol Pablo, hablamos con la verdad. Quiero decirlo de esta manera. Pablo nos empieza a dar una tabla, no me estoy persinando, no, hermanos. Nos da una tabla, quiero ejemplificar esto, una tabla en donde pone vieja naturaleza y nueva naturaleza. Traduce bien eso, Jessica, porque va a creer que estamos persinándonos, ¿no? Entonces, simplemente estamos diciendo, es como si Pablo dice, esta es la vieja naturaleza. Y si estos puntos que están aquí son constantes en tu vida, es de evidencia que aunque eres salvo, tu mente todavía está siendo gobernada por la carne. ¿Sí me escuchan? Que lo dice Pablo. Y si esto que está aquí es tu característica, es la evidencia de que tu mente está siendo gobernada por el Espíritu. ¿Sí estamos en esto? Ok, vámonos en esta parte. Pablo empieza con la lista y dice, en la vieja naturaleza hay mentira. En la vieja naturaleza, cuando se enojan, pecan. En la vieja naturaleza, sus conversaciones son obscenas, llenas de doble sentido y majaderías. Y en la vieja naturaleza, robas,
para tener las cosas. Y en la vieja naturaleza hay amargura, odio, discordias y calumnias. Esa es la vieja naturaleza. ¿Sí están en eso? Ahora, en la nueva naturaleza, dice el apóstol Pablo, se habla con la verdad. Se habla con la verdad siempre, porque somos hermanos unos de otros. 2, en la vieja naturaleza, en la nueva naturaleza, aunque se enojan, no pecan. El coraje no te controla y no duras más de un día enojado con quien te ofendió. En la nueva naturaleza, el que robaba ya no roba. Ahora trabaja con sus propias manos honradamente y no solamente adquiere para él. Escucha, hermanos, la obra de Dios. Ya no roba pensando en él. Ahora, dice la palabra, trabaja con sus manos y hasta tiene un corazón tan grande para ayudar a los necesitados. Esa es la nueva naturaleza. En la nueva naturaleza, todo lo que hablas edifica y bendice a los que te escuchan. En la nueva naturaleza ya no hay amargura. Ahora reflejamos el carácter de Cristo. Y escuche, el carácter de Cristo no eran los milagros. El carácter de Cristo no era caminar sobre las aguas. El carácter de Cristo no era la multiplicación de los panes. El carácter de Cristo era bondadoso, compasivo, generoso y perdonaba. Este es el carácter de Cristo. Tu familia no es edificada por las veces que tú vienes a la iglesia. Tu familia es edificada por la bondad, por la compasión, por la generosidad y por la capacidad que tienes para perdonarlos cuando te ofenden. Esta es la nueva naturaleza. Y la carne lucha contra esto. Es como aquel hombre que llegó a visitar a un hermano que él sabía que tenía necesidad. Le habló el hermano y le dice: hermano, mañana voy a ir a su casa a tomar cafecito. El hombre le dijo: bueno, ahí lo espero. Y como todo buen cristiano le dijo: pero a mí me gusta el café tapado, hermano. También le ponemos tapadera al café, no se preocupe. Y cuando el hermano se estaba preparando para recibir a su hermano en Cristo, andaba en la tienda y miró 2 quesos. Miró un queso grande y un queso chiquito. Compró el queso grande y dijo: este le voy a regalar a mi hermano cuando venga. Y este queso pequeño para mí. Estuvieron toda la tarde platicando. Ya que se iba a ir el hermano, le dice: hermano, tengo una bendición para usted, no se vaya. Va el dueño de la casa, abre la puerta del refrigerador y agarra el queso grande que había comprado para su hermano. Y el diablo le dijo: hey, está muy grande ese queso, no se lo des. Dale el queso pequeño, hombre, ese está mejor. Y el hombre dice: es cierto, a lo mejor ni le gusta el queso. Y a lo mejor ni lo quiere, voy a dar el queso pequeño. Y agarró el queso pequeño. Y cuando iba a dárselo, él se acordó: no, señor, yo dije que le iba a dar el queso grande a mi hermano, y ese queso grande se lo voy a dar. Y volvió a meter el queso, agarra el queso grande, y ese el diablo: son más en tu casa, el hermano ni come. Siempre se queja que le hace daño, es alérgico a todo, hombre, ¿para qué se lo vas a dar? Y ahí está el hermano batallando. Y voltea y le dice: mira, Satanás, o te callas o le doy los 2. Eso voy a hacer. Esa es la naturaleza de Cristo. No voy a buscar la salida que me priva de bendecir. Voy a buscar la salida que me ayuda a bendecir. Pablo nos dice: la naturaleza pecaminosa tiene que someterse a la naturaleza de Cristo que está en ti. Quiero decirte cuál es esa naturaleza. La naturaleza en Cristo habla con verdad. El enojo no lo controla. No tiene amargura, rencor ni ira. En una naturaleza en Cristo es bondadosa, generosa, compasiva y perdona. Esa es la naturaleza por la cual tenemos que esforzarnos todos los días leyendo la Biblia, orando y clamando a Cristo, porque tú no lo puedes hacer. Necesitas clamar a Cristo para reflejar su carácter. Solos no podemos, hermanos. Necesitamos al Señor.
Escuchen, la oración y la Biblia no es señal de debilidad, es señal de dependencia. Dependo de Cristo porque quiero reflejarlo a Él. Ahí está el verdadero conocimiento. ¿Quieres vencer la naturaleza pecaminosa? Necesitas poner tu mirada en Cristo, centrar tu pensamiento en Cristo, alimentar tu palabra con el conocimiento, tu corazón con el conocimiento de Cristo que está en la palabra y orar sin cesar. Como dice 1 Tesalonicenses 5:17, ora sin cesar. Tu vida debe ser una vida de oración para que tu mente esté gobernada por el Espíritu Santo y vivas la vida que refleje a Cristo. No hay misterios, no hay secretos ocultos. Solamente es cuestión de decidirte y centrarte en Él, para Él. Amén. Póngase de pie y le damos gracias a Dios en esta hora por su palabra. Amado Señor, te damos muchas gracias por tu fidelidad, por tu cuidado, Señor, y por tu ternura. Te pedimos que nos ayudes, que nos fortalezcas, que abras nuestros ojos y que nos permitas, Señor, vivir, disfrutar y estar, Señor, tomados de tu mano. Gracias por recordarnos que esta batalla, Señor, aunque es constante, si fijamos nuestra mirada en ti, ganaremos, Señor, por sobre todas las cosas, porque la victoria proviene de ti. Te pido, Señor, que cada día el hambre por ti en cada uno de nosotros sea más grande y nuestra dependencia de ti, Señor, cada día sea más grande. En el nombre de Jesús. Amén.